¿Qué tal, compañeros? Un gusto volverlos a saludar. Vamos a continuar con estos programas de aplicación. En este caso, como ya les había adelantado del video pasado, si es que lo vieron, vamos a ver lo que es el programa de un juego de gato. Muy sencillo, muy básico. Va a estar un poquito confuso en ciertas cosas por la cuestión del formato que vamos a usar. Yo creo que es el más simple. Realmente estos programas, si bien de algún lado llegó a tomar la idea, trato de hacerlos por mi cuenta y es, digamos, la forma en cómo lo planteé, es la forma en cómo pensé solucionarlo. Puede haber múltiples formas de hacerlo, no es la única, pero creo que es una forma sencilla y que se apega lo más cercano a lo que hemos visto durante el curso. Y pues nada, les quería comentar que ahorita he estado viendo un nuevo anime, ya ven que no me gusta tanto, y se llama My Hero Academia. No sé si lo han visto, han tenido el gusto de verlo, pero realmente es muy, muy bueno, se lo recomiendo bastante. Tiene una historia muy padre y lo que más me gusta es que siempre lo tiene todo muy rápido. Creo que todo el cómo se va desarrollando la historia. Hasta ahorita, bueno, yo voy en la temporada 5. Creo que son las temporadas que han salido. Van a salir más a lo mejor. Pero estoy empezando la temporada 5. Y me recuerda mucho como a esa vibra de Vikingos. Si es que alguno de ustedes la vio. Que es la que está en Netflix. Que esa, digamos, es una serie con actores reales. Pero me dio esa misma vibra de que siempre hay algo que el personaje principal o los personajes principal están haciendo y que me gusta mucho. Y realmente, no sé, cuando yo recientemente lo vi, digamos cuando empezó este anime, siempre como que tuve esa renuencia y decía, no, no creo que me vaya a gustar, yo creo que está muy de niños y esto y lo otro. Y pues obviamente ya me acabé los otros animes y pues ya no tenía nada más que ver, entonces dije, pues ni modo, voy a tener que verlo. Y no, la verdad es que es un anime muy bueno, muy padre. O sea, sí ha habido dos, tres capítulos que sí he dicho, o sea, me he puesto casi a llorar. Y me gusta eso que siempre está como muy activo. Y entonces, y realmente no son muy largas las temporadas, son de 25 capítulos. Y ya saben que siempre los animes normalmente duran pues 20 a 25 minutos en promedio. Hay algunos que duran más, pero en promedio son lo que duran normalmente. Entonces realmente pues se pasa bastante rápido. O sea, les digo que tal vez en ratos libres te puedes echar unos 5 o 6 capítulos por día, acabar pues una temporada en una semana. Y pues se lo recomiendo bastante si les gusta eso. Y a los que no les guste, pues denle una oportunidad. Yo conozco mucha gente que dice que no les gusta el anime, pero la primera vez que ven un anime que los atrapa, ya de ahí no lo sueltan y les empieza a gustar. Entonces yo se lo recomiendo bastante, ¿va? Y bueno, vamos de lleno ahora sí a lo que es el programa. En la descripción del programa es muy simple. Nos piden replicar el juego tradicional de gato o tic-tac-toe en inglés. Debe permitir al usuario como un jugador y a la computadora como otro jugador. Cuando exista la combinación adecuada debe mostrar el ganador. ¿Ok? Obviamente para esto pues tiene inmerso la idea de mostrar el tablero que se va actualizando con las tiradas de los jugadores y de la computadora para que el jugador pueda saber dónde tirar y con esto pues también que haya una evidencia de quién es el ganador y por qué. ¿Ok? Esta imagen que viene aquí pues es el típico juego de gato de taches y círculos. Aquí la tomé de esta referencia si la quieren revisar. Y bueno, la metodología que vamos a hacer o vamos a aplicar ahorita va a ser un poquito distinta. En este caso me gustó solamente usar una pregunta que se va a llamar ¿qué necesitamos? Y utilizar un diagrama. Ahorita les explico el diagrama. ¿En qué necesitamos? Pues lo primero es mostrar un tablero y actualizarlo. Eso es como que lo básico, de actualizarlo conforme a las tiradas tanto del usuario como de la máquina. ¿Ok? Necesitamos obviamente captar las jugadas del usuario, generar las jugadas de la máquina. Esto, aquí hay muchas cuestiones, se pueden utilizar distintos enfoques. Nosotros vamos a utilizar un enfoque de que genere la tirada de manera aleatoria si es que ese espacio no está ocupado, ¿ok? Para evitarnos cuestiones, pero pues se podrían inclusive hasta utilizar modelos de inteligencia artificial de varios juegos de gato como para predecir la mejor tirada y esto y lo otro, un poquito como lo que hacen los juegos de ajedrez digitales que tratan de predecir ciertas combinaciones y con esto pues tomar la mejor decisión dependiendo alguna posición o dependiendo algún tablero. Y finalmente, bueno, lo que nos piden es evaluar si hay ganador, tanto si ganó el usuario o ganó la máquina. ¿Ok?
En este caso, yo lo organicé de esta forma. Digamos, normalmente para problemas simples no es necesario hacerlo, pero dado que en casi todos los juegos que tú vayas a plantear en programación, siempre la cuestión de las reglas y de cómo hacerlo, digamos, visual o tangible, lo que se está haciendo en el juego, aumenta mucho la complejidad del programa. Entonces, por ello, es necesario tener tal vez una imagen como la que estoy haciendo aquí, que es una imagen visual para apoyarme en su momento, para cómo hacer el programa o cómo se va a ir desenvolviendo el programa acorde a este diagrama. Entonces, bueno, aquí tenemos 5 elementos, lo que es la tirada del usuario, lo que es el revisor de ganador, lo que es la tirada de la máquina, dibujar tablero y juego actual. Lo que es tirada del usuario lo manejo en color verde porque eso es, digamos, externo y es algo que va a ir haciendo el usuario y digamos que no depende como tal de la lógica del juego. Nada más dependería un poco de lo que nosotros le presentaríamos con el tablero dibujado para que él decida dónde tirar. Entonces, en color azul tenemos las funciones o las cuestiones que debe de hacer como tal la computadora en el programa de manera directa. Y aquí está obviamente la tirada de la máquina en la parte inferior y en la parte izquierda dibujar el tablero. Entonces, cómo funciona es que nosotros inicialmente pues presentamos el dibujar el tablero con el tablero vacío, el tablero inicial. Después tomamos, y siempre es en ese orden, pensé tal vez en cambiar el orden, poner un menú de cómo distribuir, ya sea que primero quiera tirar el usuario o primero quiera tirar la máquina, pero por cuestiones prácticas y como esto nada más es didáctico, siempre va a tirar primero el usuario. Entonces, después de dibujar el primer tablero, pasamos a preguntarle al usuario dónde quiere tirar. Esto lo va a hacer acorde a unas ciertas coordenadas que van a corresponder a los espacios de este tablero y esa información se le va a enviar a juego actual. Juego actual será como que nuestra función que vaya actualizando y vaya guardando esa información de dónde ha tirado cada quien. ¿Ok? Una vez que tire el usuario, se actualiza el juego y después tiraría a la máquina. En este caso, la máquina, como les había comentado, genera una tirada de manera aleatoria en alguno de los puntos del tablero que no haya sido ya previamente ocupado tanto por la máquina o por el usuario. Y esta información, a su vez, se envía a juego actual y se vuelve a actualizar ese tablero, digamos, virtual o no tangible que tiene el programa. Y esta información se envía a dibujar tablero, se presenta ese tablero actualizado después de la tirada del usuario y de la máquina y finalmente, este mismo datos del tablero actual son enviados a revisor de ganador, quien se va a encargar de verificar si existe alguna de las combinaciones, tanto del usuario como de la máquina, que les permitan tener un ganador. Es decir, si existe, por ejemplo, 3 círculos en la columna central o 3 círculos digamos de forma vertical, 3 círculos en la fila central, en la diagonal y demás. Ya saben todas las combinaciones que pueden haber para que alguien gane y eso es lo que se envía a revisor de ganador. ¿Ok? Entonces, esta herramienta del diagrama yo creo que es muy útil para problemas ya un poquito más robustos, inclusive si los problemas fuesen más complejos, por ejemplo, que la tirada de la máquina fuese englobando algo de inteligencia artificial, pues tal vez tendríamos que hacer un mapa o un diagrama interno de lo que es la tirada de la máquina, cómo funciona, de dónde toma los datos, cómo va evolucionando el pensamiento, o cómo va evolucionando, perdón, su estrategia y para presentar esas distintas tiradas durante el juego. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos ya de una vez a movernos directamente al programa. Ya saben, ya lo tengo prehecho para ahorrarnos un poquito el tiempo. Y aquí lo que vamos a empezar, a diferencia de otros, vamos a empezar directamente por el main, que es, digamos, ese raíz madre de todo el juego que nos va a ir presentando las diferentes funciones solamente y nos va a dar como que la secuencia en la que se van a ir ejecutando. ¿Ok? Entonces lo primero es que vamos a imprimirle esta información al usuario, donde le vamos a decir que bienvenido o bienvenida al juego de gato, las posiciones posibles de tiro son, y le vamos a pasar esta especie de representación donde tenemos puesta la distribución en la que se pueden hacer los tiros. Aquí cada posición empieza de una coordenada X y una coordenada Y porque vamos a utilizar una matriz para representar las posiciones del tablero. ¿Ok? Entonces la primera posición sería la posición 0, 0, 0. Que en este caso, como está implementado las funciones digamos, matriciales, tanto de NumPy como
de los for anidados y demás de Python, lo normal es que siempre generes este elemento de la izquierda como tu X, o más bien yo lo planteo este elemento de la izquierda como X y este elemento de derecha como Y. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, X se mantiene para esta primera fila y después aquí aumenta 1, ¿ok? Mientras que en esta fila pues va aumentando Y, que sería digamos un poquito a la inversa de como tú verías un plano cartesiano, porque realmente, por ejemplo, si lo quisieras ver de forma cartesiana, pues esto sería el eje X y este de aquí sería como que, bueno, más bien esta parte de aquí que estoy tratando de seleccionar con el cursor sería el eje vertical de las Y, entonces sería como que inversa la distribución. Pero bueno, esto lo imprimimos así para que el usuario sepa dónde tirar y que pues sea en la posición en la que realmente quiera hacer su siguiente jugada. ¿Ok? Después de ahí vamos a generar una variable de inicio de true, que esta lo que va a hacer es simplemente, o inicialmente la había planteado con la idea de que nos permitiera tener como una referencia de cuando se inicia el programa y el tipo de tablero que tenemos que poner. Y de ahí pues obviamente ya nos ocuparía esta variable. Después tenemos lo que es tirada, que va a ser tirada del usuario como tal, y tirada de la máquina, que son como listas y lo estamos manejando ahorita como listas vacías. Lo siguiente importante, de tiradas totales, va a ser nuestra variable elemental. Esta variable es la que va a estar ocupando esta idea de lo que les ponía en este diagrama de juego actual. Es, digamos, la variable que va a estar operándose para ir actualizando el tablero. En este caso utilizamos una función de NumPy que se llama np-ceros, que lo que hace es, dada esta distribución que tenemos aquí, nos genera una matriz cuadrada de 3×3 con todos sus elementos en 0, ¿ok? Esta va a ser una matriz que va a tener 3 columnas y 3 filas con todos sus elementos en 0, ¿ok? Después, obviamente, le vamos a poner un mensaje de iniciando el juego y vamos a dibujar este primer tablero. Si se dan cuenta, la primera función que es dibujar tablero, va a recibir lo que es tiradas totales, US. En este caso, le puse US inicialmente porque pensaba que eran solo del usuario y iba a separarlas de la máquina, pero es conveniente tenerlas todas englobadas en una misma variable. Entonces vamos a esta función de dibujar tablero, que es la primerita y la más sencilla, y vemos que solamente recibe las tiradas actuales y lo único que hace es imprimirlas. Y obviamente con unos separadores para que tengamos la referencia de qué juego estamos o qué tablero se está viendo en el estado actual del juego. ¿Ok? Entonces, bueno, teniendo esto, establecemos otra variable que se llame fin. Esta variable fin es la que nos va a determinar cuando ya haya un ganador o cuando todavía no, para que se continúe el juego. ¿Ok? Ahora, el siguiente función que vamos a llamar es la función elige tirada, que va a ser la que relaciona o la que permite que el usuario elija su jugada en ese estado actual del juego y se va a referir o va a traer ese resultado a la variable tirada, que era nuestra lista vacía inicialmente. Entonces vamos a ver la función elige tirada, que es esta de aquí. Ahorita no se distraigan tanto en las otras funciones, se las voy a ir explicando, nada más que vamos a seguir los pasos que nos está marcando el main. Entonces esta función de elige tirada es muy simple. Tenemos la variable tirada como una lista vacía. Le pedimos al usuario en esta variable jugada X un input, o le presentamos un input para que elija la posición X conforme al tablero que le habíamos mostrado anteriormente. Lo mismo para su jugada en la coordenada Y. Agregamos esa jugada como una lista, tanto obviamente con su conversión entero. Aquí estamos usando el int de la jugada X para la posición X y la posición Y, y lo agregamos como lista a la lista ya hecha de tirada, es decir, una lista de listas, ¿ok? Y regresamos esta lista de listas llamada tirada al programa principal, ¿ok? Entonces, teniendo esta tirada del usuario, nos vamos a tiradas totales, que es esta variable que les digo que se va a ir actualizando, que se relaciona ahora con la función actualizar tablero, ¿ok? Y esta función actualizar tablero va a recibir como parámetros la variable tirada, que es la tirada del usuario, la tirada de la máquina, que en esta secuencia la máquina aún no tira nada, entonces la tirada actual de la máquina es esto, que es una lista vacía, no tiene tirada, y tiradas totales que ya existían. Es decir, en este caso tiradas totales, pues va a ser una matriz
hecha por NumPy de ceros, de 3 columnas y 3 filas, ¿ok? Y lo que sea que vaya a resultar de esta función, se le va a volver a asignar a tiradas totales, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos ofrece esta función de actualizar tablero, que sería esta de acá, ¿ok? Esta función de actualizar tablero se divide en dos bloques. Como les decía, estos son los parámetros que recibe, ya explicamos cada uno. En el caso de que la variable tirada, que es la tirada del usuario, no sea, aquí es lo que indica es diferente de. El signo de admiración y el igual significa diferente de. Entonces lo que pregunta es si tirada es diferente de lista vacía, es decir, que ya hay una tirada del usuario. Entonces extrae la coordenada X, la coordenada y agrega esas coordenadas a la lista o a la matriz, perdón, de tiradas totales del juego, ¿ok? Se van a agregar en esta posición, en la posición X y Y, que vienen directamente de la tirada del usuario, y le vamos a agregar un 1. ¿Por qué se agrega un 1 y no un círculo o un tache? Pues como estamos utilizando una matriz generada por NumPy, normalmente NumPy siempre va a tratar de utilizar elementos números enteros o flotantes. Entonces, si le metemos un círculo o un tache, pues es obviamente una variable de tipo string y empieza a tener problemas y tenemos que como que meterle más cosas para que pueda funcionar como querramos. Entonces, para facilitar esto, vamos a meter un 1 que va a simbolizar la tirada del usuario y de igual forma vamos a preguntar que si la tirada de la máquina es diferente de lista vacía, que recuerden, ahorita en la primera bloque que estamos llamando solamente ha tirado el usuario y aún no ha tirado la máquina, ¿ok? Y vamos a colocar la tirada X de, o bueno, en este caso si tuviera otra valor que fuera diferente del vacío, tomaríamos igual la coordenada X de la tirada de la máquina, la coordenada Y de la tirada de la máquina, y lo agregaríamos en este caso con un 2 para hacer la referencia que es el de la máquina. Entonces nuestra matriz o nuestro tablero se va a estar viendo que tiene ceros, unos y 2. 1 es donde tira el usuario y 2 donde ha tirado la máquina, ¿ok? Finalmente regresamos esa matriz de tiradas totales ya actualizada con estos valores, ¿ok? Entonces regresamos a esta parte y vemos que, bueno, después de que actualizamos el tablero con la tirada del usuario, procedemos a hacer la tirada de la máquina, que sería nuestra siguiente instrucción, ¿no? Esta tirada de la máquina, pues es esta función como tal, tirada máquina, y lo único que recibe como parámetro es las tiradas totales. Y eso que genere esta función o que regrese esta función se va a tomar en cuenta en esta variable de tirada máquina y posteriormente la vamos a volver a pasar a actualizar tablero. Entonces vamos a ver qué hace esta función de máquina tirada, que sería esta de aquí. ¿Okay? Esta función lo que hace es básicamente recibe obviamente como parámetro las tiradas totales que solamente a este momento han recibido la matriz de ceros y después la matriz actualizada con la tirada del usuario que haya hecho en ese turno. Y ponemos que tirada de máquina es una lista vacía. Hacemos un while infinito, ahorita les voy a explicar por qué es ese while infinito. Y elegimos de manera aleatoria, esta es la estrategia que elegimos. Aquí es donde podrías meter otro tipo de estrategias para las tiradas que hiciera la máquina, si quisieras que fuese un poco más inteligente o un poco más, o que jugara mejor a lo que es el gato. Pero nosotros lo vamos a hacer simple, ¿no? Entonces vamos a generar una coordenada que va a ser jugada X y una coordenada Y que va a ser jugada Y con la función que ya hemos utilizado de random range, en este caso de 0 a 3. Acuérdense que lo que va a hacer range es que va a tomar de 0 a un elemento antes del 3, entonces va a tomar de 0 a 2. Si le pusiéramos de 0 a 2, solamente tomaría números aleatorios 0 o 1 y serían solamente números enteros. Acuérdense, esta función elige números enteros, no elige decimales, o sea, elige 0, 1 y en este caso, dado que pusimos un 3, elegiría 0, 1 o 2 de manera aleatoria, ¿ok? Entonces elegimos estos valores y lo que vamos a hacer, y lo más importante de esto, es evaluar si esa posición que acabamos de elegir tiene un valor distinto de 1, es decir, que no ha tirado el usuario en esa posición, y lo otro que vamos a evaluar es que esa posición tampoco haya tirado ya la máquina con anterioridad. Es decir, que no queremos que vaya a ser que por error nosotros tiremos en la misma posición que ya eligió el usuario. Es lo único que se encarga esta instrucción
de aquí este if. Se ve un poquito largo, pero es muy simple. Lo que hace es de la matriz de tiradas totales, evalúa la posición X de la jugada que estamos eligiendo de aquí aleatoria, su coordenada X, su coordenada y pregunta si ese elemento de esa matriz en esa posición es diferente de 1, es decir, que no ha tirado el usuario ahí. Y aquí se utiliza el y, o sea, un AND, es decir, que esta condición y esta condición se deben de cumplir las dos para que este if sea válido, ¿ok? No se puede cumplir una y la otra no y entrar al if. Aquí ambas condiciones con este AND se tienen que cumplir, ¿ok? Y aquí lo que vuelve a preguntar es de esa misma matriz, si la coordenada X, la que acabamos de elegir aleatoria, y la coordenada Y es diferente de 2, es decir, que la máquina no ha tirado aún en esa posición. Si es el caso, lo que va a pasar es que vamos a agregar esa tirada de la máquina a lo que es la variable tirada máquina, la agregaríamos como agregamos en la tirada del usuario, como un elemento que es una lista de listas, ¿no? Donde tenemos la coordenada X, la coordenada Y, colocamos un break para que nos saque del while infinito y regresamos este valor de tirada máquina. Por eso es que metíamos un while infinito, porque no sabemos cuántas veces va a tener que probar alguna posición que no haya sido ya previamente ocupada tanto por el usuario como por la máquina. Entonces este proceso se va a repetir muchas veces, tal vez o a lo mejor pocas, dependiendo cuáles valores elija aquí, de tal forma que siempre elijamos una posición que esté despejada o esté libre, ¿ok? Haciendo esto, entonces regresamos la tirada de la máquina, que sería esta parte de aquí, y esta información de la tirada de la máquina se la regresamos otra vez a actualizar tablero. Entonces actualizar tablero vuelve a tener la tirada del usuario, la tirada de la máquina y actualiza el tablero, ¿ok? En este caso obviamente cumpliría esta condición porque ya tiene la tirada anterior del usuario y la reescribiría en la misma posición, es decir, esto se repetiría. Idealmente esto no debería de pasar, pero por practicidad y que esto no genera ningún problema para el juego actual, pues lo dejé así. Y lo que evaluaría ahora es este. Vería que ahora sí la lista es diferente de vacío, entonces pondría en esa posición la tirada o actualizaría, perdón, esa matriz en su coordenada X, su coordenada Y con un 2, representando la tirada de la máquina. ¿Ok? Y ese tablero ya actualizado, que sería este, se regresa otra vez al main. Entonces, regresamos aquí. Con esta información vamos otra vez a dibujar el tablero y le pasamos este tablero ya actualizado. Entonces lo que va a mostrar es ahora, en vez de una matriz completa de ceros, va a mostrar una matriz con, en la primera iteración me parece que serían 6, 7 ceros y un 1 y un 2. Un 1 correspondiendo a la tirada del usuario en cualquier posición y un 2 correspondiendo a la tirada de la máquina en cualquier posición. ¿Ok? Y finalmente lo que hacemos es preguntar en esta variable que estamos referenciando la función ganador. ¿Y qué le pasamos a esta función ganador? Pues solamente el tablero actual, es decir, las tiradas totales que se han hecho y lo que sea que nos vaya a regresar esta función, nos lo va a regresar en iGanador. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hace esta última función. Esta función está un poquito larguita, pero es relativamente simple. ¿Ok? Como les decía, está aquí la función y recibe como parámetro el tablero actual ya en la primera iteración después de la tirada del usuario y después de la tirada de la máquina de la primera iteración del juego. ¿Ok? Aquí lo más importante y lo más, digamos, confuso es esto de combinaciones ganadoras. Combinaciones ganadoras, si se dan cuenta, es una lista de listas. Es decir, que es una lista de tercer grado o una matriz como de tercer grado, de 3 niveles de profundidad, si lo quieren ver así, donde tenemos la lista general, que es este corchete y este corchete, que corresponden a toda la lista o todos los elementos de combinaciones ganadoras. Y lo que hacemos es que dentro de cada uno de ellos generamos una lista de listas, es decir, una pequeña matriz de combinaciones ganadoras, donde tenemos las diferentes combinaciones que se tienen que dar para que alguien de los dos gane, tanto el usuario como la máquina. Esta primera es la combinación 00, 01 y 02, que correspondería, si vemos en el tablero del juego, a tener la primer columna
es decir, este elemento, perdón, la primera fila, este elemento y este elemento con unos en cada posición o con un 2 en cada posición, ¿ok? Eso es lo que se refiere. Y aquí están todas las combinaciones que se pueden dar, diagonales, columnas, filas, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es por cada combinación en combinaciones ganadoras, es decir, por cada uno de estos elementos, cada una de estas listas de listas, vamos a actualizar un contador. Vamos a tener un contador para el usuario y un contador para el ganador. Lo que tenemos que contar es que se cumpla las tres posiciones, es decir, un contador que nos lleve de 1, 2 a 3 y una vez que tengamos el 3, pues sabemos que ya ganamos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la combinación elegida, por ejemplo, en la primera iteración tomaríamos esta combinación, inicializamos nuestros contadores de los ganadores y ahora por posición en combinación, es decir, por cada elemento de estos, esto sería una posición, esto sería otra posición y esto sería otra posición, vamos a ir contabilizando las tiradas del usuario y las tiradas de la máquina, ¿ok? Entonces, de las tiradas totales, es decir, del tablero que hemos traído actualizándonos a lo largo del programa, vamos a evaluar la posición 0, que sería la coordenada X, que en este caso va a ser este elemento que estoy aquí remarcando, eso sería la posición 0, y la posición 1 correspondería a este elemento, ¿ok? Haz de cuenta que lo que es traer este elemento de pos, nos traería como tal este bloque, y de este bloque estamos trayendo este elemento como posición 0 y este elemento como posición 1, y después perdón, disculpen, aquí cometí un pequeño error en lo que le estaba diciendo y era por lo que pausé nada más para revisarlo. Es que también esto les digo que me costó un poquito de trabajo, hace tiempo que no hacía algo así. Entonces, lo que les decía es que por pos en combinación lo que nos está iterando son cada uno de estos elementos, ¿ok? Entonces, cuando tengamos al primer elemento, que sería este elemento, posición 0 sería este elemento, como les decía, X, y este elemento Y. En la segunda iteración de este for, tomaríamos este elemento y posición 0 correspondería a este elemento y posición 1 correspondería a este elemento. Y finalmente, en la tercera iteración de este for, tomaríamos este elemento y la posición 0 correspondería a esta y la posición 1 correspondería a esta. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ir evaluando por cada posición, es decir, cada coordenada X y Y del tablero actual, el tablero actualizado. Si es igual a 1, es decir, que el usuario ya tiró ahí, le vamos a incrementar al contador de ganador un 1. En el caso de que se cumpla toda esta tira de posiciones, entonces lo que pasaría es que usuario ganador llegaría a un total de 3, es decir, que ya puso aquí y puso aquí. Entonces eso como tal nos va a hacer que haya ya un ganador que va a ser en este caso el usuario y en ese momento aplicamos un return del ganador y lo que hace aplicar un return en este caso, digamos, adentro de todos estos for y todas estas condicionales if y etc., es inmediatamente sacarnos de la función. Una vez que nosotros metemos este return, automáticamente este resultado nos va a mandar ya a esta parte y vamos a tener que hay ganador, va a ser en este caso el usuario, ¿ok? Entonces eso para que lo tengan presente porque es algo que no habíamos visto, me parece. Entonces se los quería explicar. Y en caso contrario, es decir que, por ejemplo, el usuario sí tiene este elemento, pero estos dos no los tiene o los tiene la computadora. Entonces, obviamente, se cumple esta condición del else y no hay ganador. Y ganador en este caso va a tener la variable o el string no. ¿Ok? Este mismo proceso también se va a ir evaluando para la máquina, donde tenemos que tiradas totales del tablero actualizado. Vamos a evaluar la posición 0, la posición X, la posición Y. Y vamos a ver si en esa posición, es decir, en este elemento, está un valor de 2. Es decir, que hay una tirada de la máquina. Si ese es el caso, replicamos el mismo modelo. Le incrementamos 1 al contador de ganador de la computadora. En el caso que se cumplan estos tres elementos o estos tres elementos o estos tres elementos, etc., pues quiere decir que el contador del ganador de la computadora ya es igual a 3
Y ganador, ahora en este caso va a tomar, o la variable ganador va a tomar el valor de computadora para ver quién ganó. Y le vamos a regresar inmediatamente ese valor a nuestro main. ¿Ok? Entonces regresaríamos aquí y hay ganador, en este caso sería igual a computador. ¿Ok? Y finalmente, si ninguno de estos dos procesos se cumple, entonces veremos que obviamente el else nos haría caer en else tanto del usuario o como de la máquina o de ambos. Entonces ganador sería igual a no en este caso y ganador sería igual a no. Y eso significa que el juego sigue. Entonces una vez que se acaben de iterar todas estas combinaciones, esta combinación, esta combinación, esta combinación, esta combinación, así sucesivamente hasta que se acaben, regresaríamos a este return con la variable ganador igual a no y regresaríamos esa información aquí al main y por ejemplo en este caso hay ganador sería igual a no. ¿Y qué pasa si hay ganador es igual a no? Pues en este caso se cumpliría esta condición de hay ganador igual a no. Entonces el fin, que es la variable donde estamos iterando este while pseudo infinito, seguiría siendo false. Entonces aquí false igual con false es una condición que se cumple y este while se seguiría iterando, ¿ok? Caso contrario, si la variable hay ganador de esta evaluación regresara como dos resultados el usuario o la máquina, lo que haría inmediatamente es imprimir al ganador, que sería esta variable que regresó esta función, tanto puede ser el usuario como la máquina, y fin tomaría el valor de true, lo que haría que en este caso fin aquí tuviera el true igual con false, es una condición que es falsa, es decir que no se cumple, y saldríamos inmediatamente del while y se acabaría el programa. ¿Ok? Pues espero que les haya quedado claro esto de la explicación del programa. Creo que es un poquito confuso, sobre todo esta parte de evaluar las reglas, pero siempre en estas cuestiones de los juegos, por más simples que sean, es lo más complejo de todo, es establecer las reglas y que las reglas se vayan cumpliendo y demás. Obviamente, además de, por ejemplo, el modelo que se utilizaría en la computadora, que en este caso las tiradas de la máquina pues son muy simples. Entonces, pero bueno, vamos a ejecutarlo, ya saben guardar y ejecutar. Todos estos programas, acuérdense que los voy a ir subiendo al repositorio de GitHub para que no tengan que ustedes programarlo y simplemente lo puedan descargar y correr. En este caso vean lo que pasa. Lo primero es bienvenidos al juego de gato. Las posiciones posibles de tiro son y nos marca esta matriz, ¿no? Donde cada posición, ya saben, su coordenada X, su coordenada y nos imprime el primer juego. Ya vieron cómo es una matriz es decir, una lista de listas, en este caso de 3×3. Es decir, tiene dos niveles de profundidad, pero tiene, digamos, 3 columnas y 3 filas. Esto es lo que nos imprime la función de NumPy o lo que nos genera la función de NumPy. Entonces vamos a, por ejemplo, en la primera tirada, para que nosotros somos gallos en el gato, le vamos a poner la posición central, que es ahorita vamos a usar la posición X1 y la posición Y1 que correspondería a esta posición, ¿ok? Que sería en esta matriz ya de los números sería esta, ¿ok? Le damos Enter y vemos que inmediatamente, bueno, ya tenemos nuestra posición de usuario con un 1 y obviamente saben que inmediatamente después de la tirada del usuario tiraba la máquina. En este caso la máquina eligió la posición de aquí, que sería la coordenada 1, 0, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ser más hábiles que la máquina y vamos a ponerle, por ejemplo, la coordenada 0,1, que sería esta posición, sería el elemento de la primera fila, la columna central, este elemento, sería el 0, 1, y vemos que ahorita la máquina ya se puso medio heavy y nos bloqueó. Entonces en este caso vemos que aquí hay un 1 y aquí hay un 1 y sin embargo aquí la máquina nos puso un 2. Entonces para nosotros poder ganar rápidamente podríamos poner en este caso este elemento o este elemento, ¿ok? Esperando que la máquina no nos bloquee porque si no nos va a dejar en ridículo. Y de hecho la mejor tirada es esta porque en esta podemos completar la diagonal tanto aquí como acá. Entonces ya posiblemente ya le ganamos y no se vaya a trabar el juego porque no puse ninguna condición para en el caso de que no se cumpliera. Entonces, en este caso, la posición sería 0 y la de Y sería 2, ¿ok? Y efectivamente, en este caso nos bloqueó la máquina y de hecho la máquina ya puede ganar tirando aquí o aquí, pero pues como no, es nuestro turno, si se dan cuenta, nosotros tiramos aquí y vamos a ganar.
Entonces esa posición correspondería, si vemos aquí el tablero del juego, sería la 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Vamos a ponerla 0, 0 y el ganador es el usuario. Entonces, en este caso vemos que se tiene la primer fila con puros unos. Eso sería, por ejemplo, puros taches, si queremos ver al usuario como un tache, 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 tache. Y ganamos. El ganador es el usuario. Y acabó el programa. ¿Ok? Vamos a volverlo a ejecutar. Voy a cerrar este shell. Otra vez, control F5. Y en este caso vamos a dejar que la computadora gane para que vean que también la computadora puede ganar. Vamos a elegir la primera posición, que es la 0, 0. Esta de aquí. Acuérdense que este es X y este es Y. ¿Ok? Entonces 0, 0. ¿Ok? La máquina tiró acá. Vamos a nosotros a poner nosotros aquí. Que sería la 0, 1. ¿Ok? Y ahora la máquina puede ganar si tira aquí. Esperemos que así lo haga. Nosotros vamos a dejarla que pueda ganar. Vamos a tirar acá. Que sería la posición 1, 0. 1, 0. ¿Ok? Y vean, efectivamente la máquina ya tiró. Y en esta fila, perdón, esta columna, la columna de la derecha, tiene puros 2. Que sería, si lo queremos ver tradicionalmente, como un 0 o un círculo y otro círculo. Entonces ya completó y el ganador es la computadora. ¿Ok? Realmente en este caso pues hay varias cosas que no contemplé. Una de las cosas es si se llegase a como empatar, si es que se pudiese empatar, porque por ejemplo no sé, que el usuario pues no esté muy concentrado o no esté indispuesto, digamos. Entonces que pues por algo, por alguna razón se llegaran a ocupar todos los espacios y nadie ganara. Entonces no está contemplada esa condición. Podría ser algo que ustedes podrían agregarle al programa. Y espero que pues les haya gustado. Realmente vieron que sí es un poquito confuso, pero también es una buena como referencia de que siempre todas las cuestiones que sean juegos, por más simples que sean, las reglas y las cuestiones tanto del usuario como de la máquina complican mucho el programa que se está ejecutando. Entonces, pues bueno, ya para no alargarlo más, me despido. Ya saben, denle like, compartan y suscríbanse, nos ayudan bastante con eso. Y cualquier cosa que quieran comentar o explicar, o si yo algo me equivoqué en la explicación, pónganlo en los comentarios y ahí echamos la plática a gusto para que pues también yo tome su retroalimentación de lo que me vayan diciendo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente video, que ya va a ser el último programa y ya se van a ir graduados sin certificado de este curso tan largo que hice, pero espero que les haya gustado y les haya dejado algo. Entonces el siguiente programa les va a gustar mucho. Vamos a ver un tema simple, pero que es de los temas como principales o iniciales de todo lo que es inteligencia artificial y machine learning. Entonces, pues les va a gustar. Y está bastante simple, se puede hacer fácil. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.